Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea pertinente. Hoy vamos a tratar en nuestra siguiente clase de febrero el cine francés a partir del realismo poético, que es algo donde nos quedamos en los años 30 y en los años 40, la primera mitad de los años 40. Y vamos a intentar enlazar un poco en estas 2 semanas. Ya os advierto que esta semana que viene, que será 18, y la siguiente, que es 25, vamos a estar en Francia y, y ojalá físicamente, pero no, vamos a estar solamente en espíritu y cinematográficamente hablando. Y lo que vamos a hacer es dibujar un mapa e intentar resolver la incógnita que afecta a lo que es el cine francés entre el realismo poético en los años 30-40 y la llegada de la Nouvelle Vague, que acordaos que es, bueno, se considera que la primera gran película de la Nouvelle Vague, o la que de alguna manera define el código que va a manejar la Nouvelle Vague, será Al final de la escapada, de Jean-Luc Godard, de 1960. Sin embargo, ya os digo, estas son las típicas cosas de reunión social. ¿Cuándo sale la Nouvelle Vague? ¿No? Estáis en medio de vinos, de una ronda de vinos, y cuando la cosa se pone más tensa y empieza a hablar la política, pues siempre podéis salir vosotros diciendo, ¿sabéis cuándo empieza la Nouvelle Vague? ¿No? Y de repente, pues bueno, podéis decir que El bello Sergio del año 58 de Chabrol. Y acordaos de Anne Bardal el año pasado, cuando vimos la película Las 101 noches, con la que homenajeó al cine, pues hablando de ella también detectamos que una película suya del año 55 ya empezaba a denotar lo que son las bases de la Nouvelle Vague, del movimiento que estará por venir. La Pointe Courte, que es del año 1955. Seguramente lo tengáis por ahí apuntado en las notas del año pasado y de alguna manera podáis identificarla y podáis saber cuál es esta y El bello Sergio. Evidentemente, luego están pues, las grandes películas, pues, Los 400 golpes, evidentemente, de François Truffaut, pero digamos que la primera que rompe de alguna manera la estética tradicional y clásica del cine francés será Al final de la escapada, A bout de souffle en su título original, de Jean-Luc Godard del año 1960. Por tanto, y ya en esta clase abandonamos los años 40, es una década de transición, es una década en la que medio mundo se pasa en guerra prácticamente 8 de los 10 años que dura la década, porque bueno, la Segunda Guerra Mundial es del 39 al 45, al menos en Europa, pero es que en Japón no termina hasta el 53. Entonces, de alguna manera, prácticamente toda la década de los 40 estará marcada por el cine propagandístico, que además tenéis bastantes películas de este estilo desde el punto de vista norteamericano en Netflix, por si tenéis esta plataforma. Hay un documental y todas las películas que rodaron los directores norteamericanos que fueron al frente o que fueron a rodar propaganda por alguna razón, y en una miniserie que se llama Five Come Back, las cinco vuelven o una cosa así. Entonces, este Five Come Back pues también es una manera de acercarnos al cine que se hacía en estos años, en especial también desde la óptica propagandística de los Estados Unidos. Sin embargo, el caso de Francia es muy interesante porque aquí hemos visto, acordaos de la clase de Jacques Feydeau con la Kermesse heroica, que nos quedamos ahí en todas las películas de Jean Vigo, nos quedamos con las películas de Marcel Carné, Los niños del paraíso, etcétera. Y de alguna manera, ¿qué es lo que sucede? El Muelle de las Brumas, o sea, todas estas películas que de alguna manera definen esa época, acordaos de esos claroscuros, un cine de influencia expresionista, de fatalismos, de soledades, de destinos, y es la primera vez, podríamos decir, que el ser humano empieza a plantearse cosas que antes no se habían planteado en el cine, sobre todo desde el punto de vista formal. Entonces es muy importante que veamos también el desarrollo de esta vanguardia, de esta manera de hacer evolucionar el cine, y lleguemos hasta la película de hoy. Y lleguemos hasta la película de hoy no porque sea francesa ni porque signifique mucho para el cine francés, sino porque su director, que es Jean Renoir, sí que significa mucho para todo lo que es el cambio y la mutación del cine francés a partir de los años, sobre todo los años 50, ¿no? Este y el director que veremos la semana que viene, del cual por supuesto no voy a adelantar nada, porque entonces, primero, me estaría cargando el guión que tengo para el vídeo de hoy, y segundo, ya os estaría desvelando, con lo cual me estaría traicionando a mí mismo, con lo cual, bueno, ya bastante pista es que vamos a estar en Francia una semana más. Pero bueno,
Si tomamos como inicio, por tanto, el comienzo del realismo poético en 1934, que es cuando Jean Vigo rueda La Talante, que es la gran película, o Cero en Conducta del 33, pero bueno, La Talante en el año 34, que es la gran película que define de alguna manera el realismo poético francés. ¿Qué sucede desde el 34 hasta el 50, en estos 16 años? ¿Qué transformaciones hay y cómo afecta la Segunda Guerra Mundial al cine francés? Evidentemente, hemos estudiado el cine norteamericano por activa y por pasiva, las películas siguen su curso, no hay mucha... evidentemente sí, bueno, hay mucha gente que acude al frente. James Stewart, por ejemplo, vuelve como coronel o algo así del Ejército del Aire, una cosa así, o mayor del Ejército del Aire, vuelve con un cargo. John Ford también vuelve como una persona bien posicionada. Howard Hawks tiene amigos que son almirantes. O sea, de alguna manera es todo contactos de lo que es la parte castrense, la parte de las altas esferas, y de alguna manera muchos de los intérpretes, muchos de los técnicos y muchos de los cineastas van a luchar al frente. Pero bueno, Estados Unidos lo dejamos ahí porque es otro mundo y otra cosa completamente distinta. En Alemania está la UFA, evidentemente el cine alemán tiene una voluntad propagandística fundamentalmente. No hay muchas películas que se exporten al exterior fuera de lo que es el aparato propagandístico nazi, con lo cual evidentemente no podemos hablar de un cine alemán perfectamente industrializado y perfectamente exportable. En España las consecuencias de la guerra civil del 36 al 39 pues nos dejan una industria en mínimos. En la Unión Soviética hay muchos, también estaremos en la Unión Soviética en unas cuantas semanas, pero no quiero adelantarme a todo lo que va a venir, pero estudiaremos todo lo que es sobre todo a partir de la muerte de Stalin y todo lo que significa esto para lo que es la parte del cine soviético. Acordaos también de cuando estudiamos a Tarkovsky y de cómo influyó el Mosfilm, sobre todo, que es el gran estudio soviético en los cineastas. Pero de todas maneras, esto también pasará de largo. Quiero abrir. Esto es como ir por el bosque, ¿no? Vas a machetazos por el Amazonas y vas quitando ramas para poder abrirte paso, y de repente llego al cine francés, ¿no? Entonces, si tenemos a Jean Vigo, tenemos a Marcel Carné, tenemos a todos a Jacques Feydeck, a todos estos cineastas, de alguna manera tenemos al cabecilla de todos ellos, que va a ser Jean Renoir. Jean Renoir es el gran cineasta político también que asume el compromiso político y social de Francia ante el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Eh, la Segunda Guerra Mundial condiciona también la política, no solamente desde el punto de vista sociocultural, sino que también condiciona la voluntad que los cineastas tienen por mostrarse como parte ideológica del conflicto. Por encargo del Partido Comunista, esto como anécdota, en el año 38, antes justo de que arranque lo que es el meollo de la guerra, en el año 38 rueda La Marsellesa, que es una película en la que ya se empiezan a ver valores más, bueno, por supuesto, izquierdistas de lo que es la política francesa, y es una película geográfica y tremendamente panegírica de muchos valores previos a todo lo que va a venir, y con una voluntad evidentemente de unión y de proletariado y de fuerza y de todo lo que es la fuerza social del obrero, del trabajador, frente a lo que propugnan en Alemania que está por venir. Esto todo ya sabéis que son ideas, ideologías y cosas de estas que luego se entremezclan y acaban, pues como vamos a ver ahora, unos en un sitio y otros en otro. En el 37, esto es del 38, en el 37, un año antes, Renoir rueda La Gran Ilusión, que es una película ambientada en la Primera Guerra Mundial, pero es un drama sobre la condición humana, que es una cosa que está como hipertrillado ya, la condición humana, no sé cuánto, siempre los críticos de cine es como la condición humana, la condición humana, la condición humana. Y esta es una película en la que realmente vemos lo que significa ser humano en épocas de conflicto. Es decir, cuando tú tienes un arma, tienes a un enemigo delante que es un semejante, que es una persona que piensa, que tiene sentimientos, familia, emociones, sensaciones, futuro, que tiene planes, que tiene cosas fuera de ese conflicto. Tú tienes un arma y tienes que matarlo. Entonces, porque es el enemigo. Entonces, en esta película, en La Gran Ilusión, se hace un trabajo muy, muy feroz y muy voraz a todo lo que es este significado de ser humano, sobre todo en tiempos de guerra. Esto luego lo recuperará Stanley Kubrick en Senderos de Gloria, y también trabajará sobre este tema de manera también sobresaliente. Entonces digamos que siguiendo a Renoir, sobre todo en La Marsellesa y La Gran Ilusión, que las tenéis las dos en Filmin, si no recuerdo mal, podéis seguir también esta transformación, este comienzo de la transformación del cine francés desde el realismo fatalista
y de la soledad y de las brumas y de la niebla y de las calles donde no se ve nada y de los fondos expresionistas hacia un lugar que de alguna manera va a desembocar en la película que os propongo para la semana que viene, porque es importante también entender que Jean Renoir, aparte de ser un director de cine de los más grandes que ha habido en la historia del cine, es el hijo de uno de los más grandes pintores impresionistas que ha tenido la historia de la pintura, que es Pierre-Auguste Renoir, con lo cual esto y todo lo que él ve en su casa y todo lo que él plásticamente entiende que trabajaba su padre, lo va a mostrar justo en el momento en el que nos situamos nosotros, que es 1951. La película de hoy es El Río, ¿no? Por si no lo he dicho antes, y bueno, lo pone en el titulillo. Y de alguna manera Renoir trabajará, no solamente empezará a tener la sensación de querer trabajar con algo que no sea el fatalismo, que no sea la soledad, sino que va a volverse aún más pesimista conforme vayan pasando los años. No me quiero adelantar porque todo esto va a ser clave. Unas notas históricas de este sentido. Renoir, hemos hablado del 37 y del 38, de la Gran Ilusión y de la Marsellesa. En el 39 empieza la guerra y en el 40 Francia es ocupada por los nazis, con lo cual Francia se divide en dos. Hay una película muy, muy interesante de Louis Malle que se llama La Comme Lucien. Lo pondré en una imagen de estas en edición, en postproducción. Lo pondré de la Comme Lucien de Louis Malle, que es una película en la cual se le echaron encima porque de alguna manera él entendieron los críticos que justificaba a los colaboracionistas, cuando lo que hace es retratar a un chaval que se mete en un círculo del que el cual no es capaz de salir porque se siente parte de ese círculo. No estamos juzgando nada, simplemente Louis Malle lo que pone es la cámara justo para no tratar de interrogar, sino para saber qué es lo que piensa y qué pasa por la cabeza de esta persona que se une a la que era la Francia enemiga, la Francia del mariscal Pétain, que tenía su capital no en París, sino en Vichy. Entonces, de alguna manera, la ocupación de Francia por parte de los nazis y esta división del país lo que trae es un acontecimiento insólito, ¿no? al cine francés, que es la prohibición de importar cine extranjero. No hay películas norteamericanas, no se pueden exhibir películas de otros países, porque los nazis quieren que con la tierra, el terreno, el norte sobre todo, que está bajo su control, solo se exhiban las películas que se producen en Alemania. Entonces, de alguna manera, todo esto, que bueno, por hacer un símil reciente, Malditos Bastardos de Quentin Tarantino, pues precisamente coge de una manera muy exacerbada y hiperbólica, coge un hecho en sí y lo trata justo en un cine francés con toda la plana mayor de los nazis y pasa algo que si no habéis visto la película, pues bueno, es muy interesante, pero a ver, muy Tarantino, con lo cual hay que cogerlo un poco con pinzas. Pero bueno, entonces en este sentido de que solo se pueden exhibir películas alemanas, películas de propaganda y películas que solo quieren ellos que se vean, lo que se convierte es en un lugar donde la industria del cine francés pues explota. Es decir, solo se producen películas en Francia, solo se producen películas producidas, hechas, dirigidas por técnicos franceses, por gente de Francia, con dinero francés, con lo cual la industria francesa tiene un éxito que que hasta ese momento no habían conocido. Incluso la Francia de la parte del sur, de la parte de Vichy, la parte de Marsella, es donde está la otra parte de la industria, que es la otra parte de la moneda. Ahí se hacen, es la Francia que es la Francia independiente, pero es la Francia que colabora con los nazis, a pesar de que todavía, bajo el mandato de Pétain, pues son los franceses. Entonces quedan todavía los puros, ¿no? Los franceses que no vienen de Alemania. Entonces aquí es donde se produce esta industria que lo que hace es, bajo el mandato de Pétain, de alguna manera vuelve a girar la mirada hacia una industria que necesita ser controlada. La del norte por los nazis y la del sur, por dividirlo de alguna manera, por una censura que se vuelve muchísimo más férrea, por una censura que respeta o quiere hacer respetar la moral y sobre todo a la Iglesia Católica, que es parte integrante de la gobernación de la región de Vichy. Digamos, están bajo el auspicio del mariscal Pétain. Entonces se prohíben las películas que tengan un mensaje derrotista. Lo que se quiere es pues, cultivar la imagen de que han venido a salvarnos, esta gente, los alemanes no han venido a invadirnos, sino que han venido a salvarnos pues, del yugo rojo, comunista, bolchevique, etcétera, etcétera, de toda esta propaganda que hubo en la época. Entonces,
También en la parte esto es en la parte del sur, la parte de la Iglesia Católica es la parte de Vichy, del Mariscal Pétain. En el norte, bajo control alemán, lo que se hace es un cine que prefiere las adaptaciones literarias a los guiones originales, las ficciones atemporales frente a las películas que suceden en la edad contemporánea, la magia a la ilusión, o sea, perdón, la magia y la ilusión antes que el realismo, es decir, se prefieren películas evasivas antes que realistas, y de alguna manera esto da una corriente de cine fantástico, no, cine ficción no, cine fantástico, de cine de cuento de hadas prácticamente, el fairy tale, a la manera francesa, que no tiene ningún tipo de éxito porque los franceses no quieren ver ese tipo de películas. Con lo cual, se produce mucho cine, se vende mucho cine, se exhibe mucho cine, pero el boca a boca es cada vez peor. Esto nos lleva ya al final casi de la contienda, ya cuando se libera Francia, que si no recuerdo mal es el 44, de alguna manera todo esto ya la mayoría de la gente ya ha huido. De hecho, uno de los que huye precisamente es Jean Renoir, que se va a Estados Unidos y de alguna manera deja allí a varios técnicos, varias gente que va a empezar a trabajar en el cine, pero que luego serán los que levanten el cine francés propiamente dicho después de la Segunda Guerra Mundial. Hay tres nombres que son claves en este sentido, que son Henri-Georges Clouzot, Jacques Becker y Robert Bresson. De Clouzot hemos visto una película hace mucho tiempo que era El Cuervo. De Jacques Becker vimos, no hemos visto nada, pero seguramente hayáis visto La Evasión, o por ejemplo Casque d'Or con Simone Signoret. Y de Robert Bresson, pues evidentemente Las Damas del Bosque de Bolonia, Al-Azar Baltasar, Diario de un cura rural, Pickpocket, El dinero, esas son posteriores ya, pero bueno, son algunas de las películas. Un condenado a muerte se ha escapado. Son las películas que vuelven a retomar principios del realismo poético, pero que de alguna manera ya son completamente películas, sobre todo, que tienen como finalidad retratar lo que ha quedado después de la guerra. La vida de la sociedad después de la guerra, la burguesía destrozada, las prostitutas, los bares atestados de gente que solamente tiene un vaso a medio llenar, o incluso como en La Evasión de Becker, aunque esta ya es del 60, pero realmente recoge gente encerrada en una prisión que está intentando cavar un agujero para escapar de ese lugar. Pero bueno, hoy estudiamos, un poco dibujando este contexto, hoy estudiamos a Renoir. De Jean Renoir vimos el año pasado una película del 32, suya, que se llama Voodoo, Salvado de las Aguas, acordaos, y es una película en la cual de alguna manera también enfrentamos esta primera época, este realismo poético, este destino de los personajes, esta fatalidad. Y aquí, sin embargo, ya pasamos del expresionismo formal al impresionismo, es decir, a lo que el momento en el que de alguna manera el cine asume que además de retratar la realidad de una manera angustiosa, ensombrecida, marcada y fotografiada en blancos y negros, de repente podemos capturar esa realidad plástica y cromáticamente de manera diferente. Entonces esto es lo que os contaba antes de la influencia de su padre. Jean Renoir es hijo de Pierre Auguste Renoir y de alguna manera él incluso llevará, cuando se vaya en el año 40 a Estados Unidos al exilio, pues se llevará estos principios y los acogerán los americanos con cierta dificultad, porque Renoir se llevaba muy mal con todo su equipo técnico y la barrera idiomática era mucha, no le interesaba aprender inglés, no le interesaba aprender a comunicarse en Estados Unidos, porque lo que quería era volver a su tierra y que terminara todo cuanto antes. Entonces, en Estados Unidos rueda pues Aguas Pantanosas con Dana Andrews, rueda, por ejemplo, Esta tierra es mía con Charles Lawton y Maureen O'Hara, rueda Una mujer en la playa con Joan Bennett y Robert Ryan. Y de alguna manera hoy nos situamos justo en el momento en el que Renoir decide volver desde Estados Unidos hasta Francia, pero no cruzando el Atlántico, sino haciendo una parada en la India. Acordaos que cuando vimos la película Narciso Negro de Powell y Pressburger, era el año 47, acababa justo de proclamarse la independencia de la India y de Pakistán de la India, con lo cual esta es una época también convulsa, y en este sentido Renoir lo que se va a la India es a intentar estudiar la contemplación, es decir, a estudiar la contemplación desde el punto de vista del pesimismo. Y de alguna manera esta película ya también empieza a resumir las sensaciones de algunos cineastas europeos emigrados a otros lugares con respecto a lo que sentían con lo vivido en el continente sobre todo los últimos 10 años.
Entonces, de alguna manera, volvemos pues os decía que volveríamos a oír hablar de Rumer Godden, la autora de la novela Narciso Negro, porque aquí Jean Renoir adapta El Río, que es una novela también, creo que incluso mejor que Narciso Negro. El problema es que la puesta en escena de Narciso Negro era fantástica y aquí es verdad que es un Technicolor precioso y es una película que es impresionista hasta más no poder. Entonces vais a notar la diferencia y me gusta haber visto Jenny, que es quizás la quinta esencia ya del expresionismo en Estados Unidos, en oposición al Río de Jean Renoir, porque vamos a encontrar dos maneras de ver la película, de ver películas muy, muy diferentes. Entonces aquí esto es una película serena, es una película tranquila, es una película de emociones, es una película de contención también y de alguna manera a mí me gusta calificarla como un lugar donde refugiarse del ruido del mundo. Entonces, os dejo con El Río, tampoco es plan de ampliarlo mucho más, ya nos veremos el viernes que viene y hablaremos sobre la película, sobre su contexto, sobre Renoir y hacia dónde va y de dónde viene, que es también fundamental. Ya os digo, si queréis ver alguna de las que hay antes del año 50 en filming de Renoir, hay algunas para que podáis también, de alguna manera, tener una idea de en qué se mueve este hombre y qué es lo que piensa y cuál es su destino, ahora ya que el continente está con las aguas más calmadas y él también aprovecha el tiempo para pensar. Así que os dejo con la película, disfrutadla, vedla serenamente y sosegadamente y ya nos vemos el viernes que viene. Espero que os guste.